Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, Nelson. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. No, por favor, los agradecidos somos nosotros siempre por su buena predisposición para contarnos sobre esto, que sé que usted es un estudioso sobre el tema y nos va a desasnar de un montón de temas, ¿no? Las armas, o en cuanto a las armas, se utilizaban pistolas para uso de defensa personal individual. La pistola tenía un alcance con cierta precisión de solamente 10 metros. No era para combatir exactamente. Sí el mosquete, cuya precisión andábamos en los 100 metros, y el sistema europeo era fusilarse, instalándose a 100 metros cada fracción, a la izquierda y a la derecha, tiraba uno, tiraba el otro, tiraba uno, y había que mantenerse de pie mientras tiraba el enemigo, ¿no? Y caían después heridos o muertos. Era algo terrible. Y generalmente estaban en tres filas, la fila de pie, la fila arrodillada, la fila tendido, y Napoleón generó una cuarta fila, que era el que estaba listo con el arma cargada. Cuando tiraba una fila la reemplazaban, entonces tenía un 25% más de volumen de fuego. ¿Y cuál era el problema de disparar o no disparar? Bueno, el mosquete, que era un arma de avancarga, un tirador diestro tardaba entre 20 y 30 segundos para recargar. Y este era un punto débil que Güemes se dio cuenta que había que amenazar un asalto de caballería, una carga de caballería. Los españoles lo que hacían, que iban marchando en columnas, disparaban sus mosquetes y él sabía que tenía entre 20 y 30 segundos para lanzar una carga de través de la formación y en pocos segundos, con armas blancas o con lanzas, no con armas de fuego, hacía desastres y se iban del otro lado con esos elementos de protección del monte, cosa que los españoles no la tenían y por lo tanto no penetraban en ese monte hostil, espinoso. Los españoles nunca pudieron utilizar, excepto una sola vez en toda la campaña, de todos los años de combate, no utilizaban en los combates, que eran tan breves, no podían utilizar la artillería, porque eran tan veloces los ataques que los cañones que venían en mulas, venía la cureña por un lado, por otro lado el cañón, el tubo, en la carreta la munición, la pólvora, y armar en emergencia un cañón eran 15 minutos. Y en 15 minutos ya estaban tomando el desayuno los gauchos después de atacar. Era rapidísimo, era realmente una guerra relámpago. Tácticas modernas para una guerra muy particular que se llamaba guerra de recursos o guerra de montaña. En consecuencia, de esa manera tan simple, atacando rápidamente, no presentando batalla al estilo europeo, sino atacando una vez, dos veces por atrás, por el costado, por los flancos, de esa manera Güemes iba desgastando y produciendo heridos o muertos, a veces prisioneros, a veces pasados, pues había americanos a quienes trataban muy bien. Güemes, por otra parte, jamás hizo fusilar a nadie, nunca. Es una excepción dentro de nuestra historia. Porque era un hombre de gran sentido del humano. El único problema que tenía era que como los combates se realizaban en el fondo de las casas de los salteños, de los jujeños, le tenían odio a los españoles porque cuando venían y hacían incursiones para robar ganado o saquear las casas, que era la forma logística en ese momento, odiaban a los españoles. De manera que cuando se presentaban como voluntarios, por eso Güemes no tenía desertores, se presentaban como voluntarios utilizando un sistema que ahora utiliza Israel y Suiza. ¿Cuál es? A la voz de Aura y por zonas se juntan las milicias y se forman las unidades rápidamente. Ya tienen su armamento en su casa, como en Suiza o en Israel. Bueno, él lo que hacía era convocar a las diferentes localidades que se presenten las milicias que venían con sus propias armas de fuego si las tenían,
las pocas que le podía proveer Güemes, y además venían con cuchillos de cocina enastados en cañas tacuara y eran lanzas. Una lanza que era tan efectiva como la de fábrica. Y además tenían machetes, terrible arma, cuando está afilado y además es un golpe terrible. Bueno, con esas armas el ejército español o las tácticas españolas no estaban acostumbradas a combatir. Y cuando veía un hombre con una lanza o un machete, no sabía qué hacer después del primer disparo. Es por eso que, conociéndose la limitación de los mosquetes, estas armas de avancarga, cuya precisión andaba por el orden de los 100 metros, y a partir de ese momento se dispersaba la munición, cuando venía esa carga de gente con armas blancas y estaban con el arma descargada porque habían disparado, y es muy difícil contenerse cuando viene una carga de caballería y no estar tentado a disparar hasta el último momento. Ellos disparaban, quedaban inertes y los mosquetes estaban preparados con una gruesa culata reforzada con bronce o hierro para usarla como garrote. Claro. Un garrote con un machete no tiene nada que hacer, un garrote con una lanza a cuchillo no tiene nada que hacer. Entonces, todas estas pequeñas ventajas de la táctica empleada por Güemes, y exclusivamente Güemes, dado que San Martín en San Lorenzo combatió convencionalmente, ¿verdad? Con espadas y más, y Belgrano lo mismo, por supuesto, además con armas de fuego, era una táctica muy especial.